con los ritmos que todo o que la mayoría de la población del mundo esperaba, sino que ha sido un proceso que ha estado marcado principalmente por la falta de voluntad de los países desarrollados para enfrentar a cómo se debe esta situación. Se ha mencionado de que efectivamente, según el secretario general de Naciones Unidas, este es el mayor reto que enfrenta la humanidad en este siglo XXI. Nicaragua, como país altamente vulnerable, estamos dentro de los más afectados y los que tenemos mayores niveles de riesgo a nivel mundial. Estamos por lo menos en los 10 primeros países de mayor nivel de afectación en varios índices de riesgo ante el cambio climático, y esto por supuesto preocupa a nuestra institución, a nuestra organización, la forma en que se está abordando. Ha habido y se ha mostrado cierto nivel de voluntad política a nivel regional centroamericano para recurrir a las negociaciones, pero sin duda han sido declaraciones políticas que no han pasado de la retórica. Verdaderamente estas declaraciones políticas no se han convertido en la guía para actuar a nivel regional centroamericano. Este no es un problema local, ni nacional, ni regional centroamericano, es un problema global. Y si actuamos divididos y dispersos, hay muchas menos posibilidades de poder avanzar en soluciones concretas sobre este tema. Hay algunos instrumentos de políticas. Quisiera referirme en este momento a lo que tiene que ver con las políticas y cómo se han implementado. Hay diversos instrumentos de políticas que se han aprobado. Recordarán que el año pasado se aprobó la Estrategia Nacional de Ambiente y Cambio Climático. Desde distintas instituciones se han hecho políticas para cambio climático, pero indiscutiblemente estas son políticas desarticuladas y que han tenido un muy bajo nivel de concreción en los territorios. O sea, se han dado estos instrumentos, pero la verdad de que cuando uno busca los resultados de su aplicación en el territorio, en mejorar las condiciones de la gente, verdaderamente no son muchos los resultados que se encuentran. Y todos estos instrumentos, estas estrategias, hay una estrategia regional centroamericana ante el cambio climático, hay una estrategia nacional de ambiente para cambio climático, se están trabajando estrategias regionales en las regiones autónomas, pero todos estos instrumentos de planificación están desarticulados. No hay complementariedad y se tienen visión parciales desde los distintos sectores, lo que nos parece una cuestión verdaderamente grave. La otra cosa es de que no ha habido la suficiente apertura de parte de las instituciones de gobierno para poder establecer instancias nacionales mixtas de concertación entre los distintos sectores de la población, empresa privada, organizaciones sociales, gobierno, etcétera, para poder enfrentar este problema que, como todos sabemos, es un problema que necesita el esfuerzo y la voluntad de todos los sectores de la vida nacional. Sin embargo, esto es algo que no se ha conseguido. No se ha podido establecer, no se ha podido lograr que el gobierno establezca un espacio de concertación y de discusión sobre este tema. El otro asunto es de que ha habido poca transparencia en el manejo de la información y de cuáles son las posiciones que el país está negociando en las conferencias de las partes de las negociaciones internacionales. El país asiste con una delegación oficial a estas conferencias, pero en general la población no está informada de qué cosas son las que el país está negociando a nivel internacional. Nos parece de que esto es totalmente inapropiado. Esto es algo que tiene que ver con la vida de todos y cada uno de nosotros y que tenemos el derecho a estar informados y a saber qué es lo que el gobierno está llevando a la mesa de negociaciones en la conferencia de las partes. Me parece que esta es una cuestión básica que hasta el momento no ha sido respetada, no ha sido vista con esta perspectiva por parte del gobierno, y creemos de que esto es una cuestión que debería llamarnos a la reflexión a todos, particularmente a las autoridades de gobierno que tienen la responsabilidad
y tienen la obligación de liderar este proceso para enfrentar el cambio climático. En términos de financiamiento, perdón, en temas de financiamiento, el estudio que nosotros hicimos va de junio del 2005 a junio del 2010. Quisimos saber cuántos proyectos y cuánta plata se ha invertido en el tema del cambio climático en el país, independientemente de la fuente. Y hubo, digamos, dos criterios que son con los cuales seleccionamos los procesos. Uno, de que fuera proyectos en los cuales expresamente se mencionara en sus objetivos y en sus metas, que se mencionara que tenía como entre sus objetivos enfrentar el cambio climático. Y el otro era de que efectivamente estas acciones estuvieran de alguna manera vinculadas a resolver esta problemática. Encontramos de que durante este periodo se ejecutaron 135 proyectos vinculados a la problemática del cambio climático. Y tratamos de organizar estos actores, estos proyectos, por la fuente de financiamiento, de dónde venía el dinero para ejecutar estos proyectos. Y lo que encontramos fue esta composición porcentual que podemos ver en este gráfico, donde está de que una parte, el 16%, viene de ONGs internacionales, 12% de la cooperación multilateral, el 2% de parte de la empresa privada, como pueden ver es muy baja la participación, el 23% de instituciones financieras multilaterales y el 47% de agencias oficiales de cooperación. Estas son, digamos, la fuente de donde vienen por número de proyectos. Aquí están los montos. La cantidad total invertida fue de 1.181 millones de dólares. Esta pudiera ser en principio una cantidad abultada, pero la mayoría de estos proyectos son los proyectos que están dirigidos al tema de la energía, al tema energético en el país, que sin duda, aunque tiene una posibilidad para enfrentar la problemática del cambio climático, sin duda es inversión que va directo a este tema y que lo que tiene es un efecto sobre la mitigación del cambio climático, o sea, emitir menos emisiones, tener menos emisiones. Yo quisiera en este momento tomarme un minuto para explicar cómo es el abordaje en el tema de cambio climático, de cómo combatir el cambio climático. Hay básicamente dos formas de hacerlo. Una es reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, en las cuales Centroamérica no llega ni al 0,7% de los gases de efecto invernadero totales, y por lo tanto no nos corresponde a nosotros, aunque Nicaragua emitiera 0 en este año, esto no sería perceptible a nivel global. Entonces, los instrumentos de planificación del país, lo que han priorizado es que los recursos para el cambio climático deben estar dirigidos no a reducir las emisiones, porque aunque es un buen acto y debemos de contribuir todos y cada uno de nosotros a reducir esas emisiones, en términos globales no es relevante. Entonces la disposición es que los recursos que se van a utilizar en cambio climático se utilicen para adaptarnos al cambio climático.
sea, no para dejar que se siga